Hola, muy buenos días compañeros. Mi nombre es Dalia Ugarte y yo les voy a presentar el tema número 5, que es medicamentos. En este caso, lo vamos a enfocar a los medicamentos de uso terapéutico de los cuales la gente abusa de ellos. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica, dotado de propiedades que permiten el mejor efecto farmacológico de sus componentes, con el fin de prevenir, aliviar o mejorar el estado de salud. El deterioro de la salud nos obliga a recurrir a tratamientos que pueden ser de tipo farmacológico. Los medicamentos juegan un rol importante en la repercusión de la salud en la medida en que sean seguros, eficaces, accesibles y se usen adecuadamente por quienes los necesitan. De esto va a depender que la repercusión sea negativa o positiva. Existen dos categorías para los medicamentos: los medicamentos de prescripción y los medicamentos de venta libre. Los medicamentos de prescripción son los que solo se pueden vender con una prescripción o receta médica, esta extendida por un profesional autorizado. Puede ser un enfermero, un podólogo, un médico, un odontólogo o un veterinario. Estos son considerados seguros estrictamente para el uso bajo control médico. Por otro lado, los medicamentos de venta libre están disponibles sin necesidad de prescripción médica, y estos son considerados seguros para su uso sin supervisión médica. Existen organismos o asociaciones como la FDA en Estados Unidos que deciden qué medicamentos o fármacos requieren prescripción médica y cuáles no. La automedicación. Esta es la utilización de un medicamento por iniciativa propia, sin la intervención por parte de un médico o de un farmacéutico, sin el diagnóstico de alguna enfermedad, sin la supervisión del tratamiento y sin el consejo farmacéutico. La automedicación es un hábito muy común en nuestra sociedad, ya que utilizamos medicamentos para todo, para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para la tos, para alergia, lo cual, sin el control por parte del médico o del farmacéutico, esto comporta una serie de riesgos para nuestra salud, que en la mayoría de los casos pues son desconocidos para nosotros mismos. Algunas de las consecuencias que tiene la automedicación es la toxicidad. Los medicamentos pueden producir efectos secundarios y en algún caso ser tóxicos. Otra sería la falta de efectividad, porque se utilizan en situaciones no indicadas, por ejemplo, la toma de antibióticos para tratar procesos víricos contra los cuales estos medicamentos no son efectivos. Dependencia o adicción, por ejemplo, en el caso de los tranquilizantes. El enmascaramiento en procesos clínicos graves y pues consecuentemente el retraso en diagnóstico y tratamiento de alguna enfermedad, resistencia a antibióticos, de manera que dejan de ser eficaces, ya que el uso indiscriminado de antibióticos puede hacer que las bacterias desarrollen mecanismos de defensa frente a estos medicamentos, y como ya dijimos, estos dejan de ser eficaces. Los medicamentos de venta con receta médica, de los cuales la gente abusa con más frecuencia, se clasifican en tres categorías: los opioides, los depresores del sistema nervioso central y los estimulantes. Opioides. Los opioides se utilizan para tratar el dolor o para aliviar la tos o la diarrea. ¿Cómo funcionan? Se unen a los receptores opioides del sistema nervioso central, impidiendo que el cerebro reciba mensajes de dolor. El abuso de opioides puede provocar vómitos, cambios de humor, reducción de la capacidad de pensar e incluso reducción de la función respiratoria, coma o muerte. Este riesgo es mayor cuando los opioides se mezclan con otras sustancias, como el alcohol, los antihistamínicos y los depresores del sistema nervioso central. Tenemos algunos ejemplos, que es la oxicodona, la hidrocodona y la meperidina. La oxicodona es un analgésico opioide efectivo por vía oral, muy potente y potencialmente adictivo. Este se sintetiza a partir de la tebaína. En farmacocinética tiene una aceptable absorción por vía oral o rectal, la cual no es influida por los alimentos. Alcanza una biodisponibilidad del 60 al 87%. Esta se metaboliza en el hígado por el sistema enzimático citocromo P450-2D6. Su eliminación es por vía renal, el 8 al 14% en forma de oxicodona y el resto como metabolitos. En farmacodinamia, el mecanismo de acción de la oxicodona es que es un agonista puro de receptores Mu y kappa,
Al parecer puede tener acción agonista con la morfina, ya que ésta ocuparía los receptores mu, mientras que la oxicodona ocuparía los receptores kappa. Dado que es metabolizada por la enzima citocromo P450-2D6, se verá afectada por las sustancias que actúan como inhibidores o inductores enzimáticos de la misma. Algunos inhibidores pueden ser la terbinafina, quinidina, amiodarona o algunos antihistamínicos como la clorafenamina. Algunos inductores pueden ser la piperidina, glutetidina, entre otros. La indicación actual de oxicodona como fármaco de liberación controlada por vía oral es el dolor intenso. La tolerancia y la dependencia aparecen tras varios meses de tratamiento y a partir de este momento se requieren dosis cada vez mayores para obtener los mismos efectos analgésicos. Según la DEA, es muy raro que aparezca adicción psicológica cuando se utilizan en las dosis recomendadas y durante periodos de un tiempo no muy largos. El problema aquí es cuando se hace un abuso de estos. Existen efectos secundarios. Los más frecuentes son en el aparato digestivo, estreñimiento, vómitos y náuseas. En la piel el prurito. En el sistema nervioso, somnolencia y vértigo. En el sistema cardiovascular, la vasodilatación. Y en el aparato respiratorio, disnea y broncoespasmo. Los depresores del sistema nervioso central. Estos se utilizan para tratar la ansiedad, la tensión, los ataques de pánico y los trastornos del sueño. ¿Cómo funcionan? Enlentecen la actividad cerebral al incrementar la actividad de un neurotransmisor llamado GABA. Consecuentemente, inducen un efecto calmante o de somnolencia. El abuso de estos depresores tiene sus riesgos. Si se reduce su uso o se interrumpe su consumo demasiado deprisa, pueden aparecer convulsiones. Tomar depresores del sistema nervioso central con otros medicamentos como analgésicos de venta con receta médica o alcohol pueden enlentecer el ritmo cardíaco y la respiración de las personas, pudiendo llegar a provocarles la muerte. Algunos ejemplos son el pentobarbital sódico, el diazepam y el alprazolam. El diazepam en farmacocinética es administrado por vía oral. Este se absorbe en el tracto gastrointestinal, se une a las proteínas del plasma en un 98%. El metabolismo sufre un proceso de dimetilación y oxidación para transformarse en ordiazepam. La eliminación de la sustancia es lenta, ya que los metabolitos activos pueden permanecer en la sangre varios días o incluso semanas y pueden llegar a producir efectos residuales. El diazepam es eliminado principalmente por la orina en un 70%. La biodisponibilidad es bastante elevada, acercándose al 100%. En farmacodinamia, se considera que su mecanismo de acción consiste en potenciar o facilitar la acción inhibitoria del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico. Este se liga a la membrana postsináptica, ocasionando una mayor apertura de los canales clónicos y una hiperpolarización de la misma, impidiendo así una estimulación relativa del sistema activador ascendente reticular. Los estimulantes. Estos se usan para tratar la narcolepsia y el TDAH. Este es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funcionan? Pues estos estimulan o incrementan la actividad cerebral, lo que provoca un mayor estado de alerta, atención y energía. El abuso de estimulantes puede provocar insuficiencia cardíaca o convulsiones. El riesgo aumenta cuando estos estimulantes se mezclan con otros medicamentos, incluso con los de venta libre. Tomar en cantidades excesivas puede llevar a que una persona desarrolle una temperatura corporal muy elevada o un ritmo cardíaco irregular. Tomar varias dosis elevadas durante un periodo de tiempo breve puede hacer que la persona se vuelva agresiva o paranoica. Aunque el abuso de estimulantes puede no provocar dependencia física ni síntomas de abstinencia, el tomarlos tan a menudo hace que su consumo se convierta en un hábito difícil de abandonar. Algunos ejemplos son el metilfenidato y la anfetamina. El metilfenidato. En farmacocinética es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal de forma casi completa. Debido a este efecto, la biodisponibilidad sistémica es de alrededor de un 30%.
La presencia de alimentos en el estómago acelera la velocidad de absorción, pero no la cantidad total absorbida. La rapidez con la que se absorbe la sustancia desempeña un papel importante en la efectividad. La unión a proteínas es baja. Esto es por ser una sustancia alcalina. Esta se une a glucoproteínas alfa y a lipoproteínas y poco a la albúmina en un 15%. Esto quiere decir que un 85% de la concentración de la droga cruza la barrera hematoencefálica. Se excreta principalmente como metabolito en la orina, apareciendo pequeñas cantidades en las heces. El mayor metabolito es el ácido ritalínico, el cual es farmacológicamente inactivo. Menos del 1% de la droga es eliminada por la orina de forma inalterada. En farmacodinamia está el mecanismo de acción. El metilfenidato es un potente inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Bloquea la captura de estas catecolamidas por las terminales de las células nerviosas. Impide que sean eliminadas del espacio sináptico. De este modo, estas dos catecolamidas extracelulares permanecen activas por más tiempo, aumentando significativamente la densidad de estos neurotransmisores en las sinapsis neuronales. Cuanto más tiempo están en el espacio sináptico, este es el espacio entre una neurona y otra, se lleva a cabo una mejor comunicación. La neurona que manda el mensaje por medio de estos neurotransmisores realiza un mecanismo de reciclaje. Este mecanismo consiste en que los neurotransmisores que ya envió se regresen por los canales que salieron. Entonces, este medicamento lo que hace es que bloquea esos canales por los cuales se regresan las catecolamidas o neurotransmisores, haciendo que estos duren más tiempo en el espacio sináptico, llevando a cabo una mejor comunicación.